¿Grabación? Ya. Chiquillos, entonces hoy día lo que vamos a trabajar es capitalismo y mundo laboral. Vamos a centrarnos entonces en lo que significa o el valor de la democracia, el valor de la economía y cómo esta democracia, cómo esta economía en el fondo va siendo funcional a el mundo laboral. El mundo laboral también está o no ha funcionado de la misma manera toda la vida, ¿ya? Uno cree o tiene la sensación de que, claro, lo laboral parece ser que estuviese como impregnado de una manera en la historia, pero lo cierto es que la labor, el trabajo como tal, ha tenido diferentes funciones o estructuramientos durante toda la vida, ¿no? Se ha situado sobre la base de otras acciones. Em, y bajo ese prisma, eh, bajo ese prisma, em, bajo ese prisma, em, es que hoy día vamos a ver estas tendencias globales que afectan al mundo del empleo y vamos a profundizar en este mundo privado y en este mundo público, cómo inciden los ejercicios de calificación laboral de los trabajadores y qué factores inciden en lo que nosotros llamamos la tasa de desempleo. Entonces, para recordar algunas cosas, todo esto está encauzado en algo que nosotros llamamos economía, ¿cierto? Y bajo ese prisma, bajo esa lógica, ¿no? Es que la escasez, el problema económico hace referencia o trata de solucionar algo que se llama la escasez, ¿ya? ¿Qué es la escasez? ¿O qué busca la economía? Satisfacer a través de ciertos recursos. ¿Y por qué digo ciertos? Porque estos recursos son limitados, ¿ya? No son extendidos. Entonces, las personas jerarquizan sus necesidades, toman decisiones mediante la asignación de una gran cantidad de recursos, ¿no? Em, entonces, esa asignación de recursos, ¿cierto? Nosotros las dividimos o las entendemos a partir de la toma de decisiones. ¿Se acuerdan que yo les dije que la economía, dejemos de pensar de que la economía, cuando hablamos de economía, hablamos de plata? Cuando hablamos de economía, hablamos de toma de decisiones, hablamos de recursos, hablamos de bienes, hablamos de satisfacción de necesidades. Dejemos de hablar tanto de dinero, porque a veces la satisfacción de necesidades no está directamente relacionada con el dinero, ¿no? Es un medio, pero no es lo último en la economía. Y hemos tenido una serie de situaciones, ¿no? Con respecto al consumo, con respecto a los elementos que caracterizan estas dinámicas o estos procesos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos, eh, es súper importante entender, para entender el trabajo el día de hoy, tenemos que ir a encauzarnos a los orígenes del mercado. El libre mercado, la base del capitalismo, chiquillos, está en el comercio. Está en la inversión y está en el trabajo según este mundo burgués. Los burgueses
nacen en esta lógica del resurgimiento urbano, en esta lógica del resurgimiento en el siglo XIII, de estas nuevas ciudades donde aparecen mercaderes, comerciantes, prestamistas, que en el futuro se transformarían en empresarios, en industriales y se transformarían en banqueros. Estos dan los primeros pasos para dar un sistema económico o lo que nosotros conocemos como un sistema de libre mercado. Estos burgueses eh, eh, da la sensación o establecen este ejercicio de expansión de viajes comerciales a partir de un grupo social con una lógica entendida, y esto es muy importante, sobre la base del poder adquisitivo. Por lo tanto, la mentalidad de este mundo burgués está sobre la base del poder adquirir a través del trabajo algo. Por lo menos el mundo burgués lo establece así. Y esto es súper importante porque los burgueses, a diferencia de los aristócratas o la nobleza, que eran la familia del rey, ¿cierto? Los aristócratas eran quienes pertenecían a estos grupos dueños de la tierra o a estos monarcas. Los reyes, las monarquías, no eran principalmente trabajadores. La nobleza no trabajaba, obtenía sus privilegios a través de su condición, de su sangre, de su apellido. Sin embargo, los burgueses que van creando este sistema, más bien lo obtienen a través de la lógica del trabajo. Y si bien es cierto, esto se origina en el siglo XIII, va a ir a desarrollándose este mundo burgués hacia el siglo XIX y con los procesos de revolución liberal, chiquillos, se instala la primera gran revolución industrial. Eh, este sistema se va a consolidar en el siglo XIX con un proceso que se llama la revolución industrial. Y este grupo social, habiendo ya liderado, cuando digo este grupo social me refiero a los burgueses, este grupo social, habiendo adquirido cierta dinámica de poder, cierta estructuración de poder como grupo social, va a liderar un proceso que se llama la revolución industrial, en donde va a controlar los medios y los modos de producción y va a establecer algo que se llama la división del trabajo. Y la división del trabajo, chiquillos, es lo que nosotros hoy día conocemos como que todos tenemos un rol dentro de nuestro trabajo, ¿cierto? Antes el trabajo se hacía en talleres y el dueño del taller, ¿cierto? Era el que producía los productos, ¿cierto? Entonces, el que hacía un lápiz, ya se conseguía los materiales, se conseguía la máquina y él mismo lo producía. No obstante, con la revolución industrial cambia esa estructuración, cambia esa forma, cambia esa dinámica. Eh, entonces, eso, en ese contexto, es cuando comienzan a aparecer estos postulados teóricos de la economía de libre mercado. Entonces, este liberalismo económico, ¿ya? Que postula la idea del posicionamiento del burgués como el que lleva a cabo los procesos productivos e instala también una forma de pensar, ¿ya? Instala una forma de pensar. Y esa forma de pensar, chiquillos, tiene que ver con que el trabajo te va a permitir ascender socialmente. Que uno podría, el día de hoy, no quiero entrar en esta discusión, pero uno podría entrar a cuestionar esa situación, ¿ya? Cuestionar esta figura de que el esfuerzo o el mérito te ayuda a llegar a cierto lugar.
Para algunos sí, para otros no, pero no quiero entrar en esa discusión. Lo que quiero que comprendan es que nosotros, como entendemos el trabajo, el origen del trabajo, se origina en el siglo XIX. Y es así, chiquillos, como estos fundamentos del libre mercado desde el siglo XIX van a situar o van a poner la base hacia el siglo XX y hacia el siglo XXI. Les quería mostrar un capítulo de Los Simpsons que es bien interesante. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de deslocalización, chiquillos? ¿Se acuerdan cuando hablamos de deslocalizar? ¿Sí? Alonso, ¿podría explicarlo? Alonso, ¿podría explicarlo? ¿Se acuerdan de la deslocalización, chicos? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Cuando se dividen las producciones de un mismo producto en distintas plantas, ciudades y o países. Por ejemplo, el auto se ensambla en México, pero sus llantas ventanas son de otra planta, ciudades, países. Perfecto, Alonso. Eso es la deslocalización. Entonces, desde acá, desde estos procesos de revolución industrial, la economía se va a mundializar y en el siglo XX se va a consolidar con los procesos de globalización. Me gustaría mostrarle este videíto, este pequeño videíto, a ver si que se escucha. Es una parte de Los Simpsons. ¿No se escucha? No. A ver, creo que ahora debería escucharse. Estoy cansado. Ya, ahora sí. Un trabajador norteamericano, orgulloso, duro, trabajador. Estoy cansado. Estos empleos nos están matando. Subcontratación, llévatelos. Sí. Es un milagro. Mudaron nuestra fábrica a una nación del tercer mundo. Ahora tengo tiempo para jugar a la lotería. ¡Ting, ting! Oye, América, ¿por qué no dejas que otros países lleven su parte de la carga? Tú puedes, con la mejor contratación. Subcontratación. Qué gran película, y creo que tiene mucha razón. A partir de este momento, cerraré la planta y mudaré todas las operaciones a la India. ¿Venderemos nuestro trabajo? No, no, su trabajo está seguro. Solo será hecho por otras personas en otro país. Compré una casa de $3 millones. Señor, ¿por qué no quiso hacer una entrada como esa? Soy espectacular. Bienvenidos nuevos empleados de la planta de energía nuclear Bangalore. La energía generada aquí es transmitida a través de cables submarinos a Estados Unidos. ¿Sabes, Mo? Ese letrero está iluminado por trabajadores extranjeros. ¿Y eso qué? Tu cerveza es alemana y el televisor es japonés. ¿Hay algo en este bar que haya sido hecho en el país? Solo esto. ¡Ay, Dios, fallé! Hola, Papá, tengo que hacer un trabajo sobre los grandes lagos. encárgaselo a Lisa. La subcontratación es la solución para todo. Además, no puedo dormir por la noche porque hay un bravucón que me sigue a casa y... ¡Quédate en la casa! Subcontratación. Me alegra oír que apoya la subcontratación. Yo también he encontrado trabajo con varias compañías americanas. IBM le atiende a Brian. ¿Ya trató de desactivar su antivirus? Mario Dallas Forward, ¿en qué puedo ayudarle? Tenemos un especial para el tazón del algodón. ¡Arriba, Aggies! Soy la reina Mamayambo. Las estrellas dicen que tienes una pregunta. ¡Oh, no, Jenna! ¡No salgas con ese muchacho! ¡Los huesos no me mienten! ¡Es mala vibra, chica! Ya. Siempre es bueno graficar cosas con Los Simpsons. Yo por lo menos lo hago siempre. Ahí está un poquito. Y les mostraba, y acá aparecen un poquito de las empresas que también ocupan esta fórmula, ¿no? Dos empresas que son importantes como Amazon
y como chain que de alguna manera ocupan esta fórmula, esta reconstrucción de fórmula. Y me parece muy interesante, chiquillos, que ustedes puedan ver entonces que el trabajo en el mundo funciona, como ahí decía Montgomery Burns, ¿no es cierto? Que todo lo que ustedes hagan se va a ir a Estados Unidos. Así es como funciona la deslocalización. Así es como funciona este proceso de vulneración también. Aquí es importante decir, chiquillos, que esta forma de trabajo es otra manera de vulneración de los derechos laborales, ¿sí? Es otra manera de indagar en la vulneración. O sea, si antes no existían contratos laborales, ahora una nueva forma de explotar a los trabajadores se hace de esta manera y se instruye de esta manera. Entonces, el trabajo y el mercado laboral ha vivido una serie de transformaciones y transformaciones que tienen que ver con la propia empresa y cómo tiene una visión con respecto a la forma, a la dinámica, ¿cierto? También ha cambiado también el mundo del mercado de la mujer, que también es un aspecto tremendamente relevante porque ha cambiado la estructuración también de la forma cultural en que entendemos el día a día y el mundo. Entonces, las condiciones del día de hoy, ¿no es cierto? Son absolutamente distintas y vivimos en un mundo, en un trabajo o en este mundo de lo que promueve el capitalismo el día del siglo XXI, en el mundo de la subcontratación, ¿no? En el mundo de esta flexibilidad laboral, ¿no? Que termina subyugando de alguna manera a este ejercicio de que muchas veces los contratos definitivos son muy difíciles de conseguir, ¿no? Y por otro lado, como les decía, los procesos de inclusión de mujeres, de nuevas tecnologías, ¿ya? También han cambiado la estructuración de nuevas fórmulas de trabajo. ¿Ya? Yo siempre doy un ejemplo eh, de cómo, porque la gente hoy día, por ejemplo, hablaba del chat GPT y que mucha gente va a perder trabajo. ¿Ustedes se acuerdan, chiquillos? No sé si se alcanzaron, yo me acuerdo muy pequeño de haber visto que había gente que era ascensorista. ¿Saben lo que es un ascensorista? Lo dice el mismo nombre, ¿no? ¿Lo conocen los ascensoristas o no? Había una persona, como dice Alonso, que apretaba los botones, no sé si se acuerdan, pero una persona que estaba con una silla en un ascensor y apretaba los botones, ¿se acuerdan? Tenía que poner una llave porque solamente con la llave funcionaban como los botones, ¿se acuerdan? Que tenían esa forma y decían como que apretaban el botón en el ascensor y no era solamente apretar el botón, ¿ah? Ponían una llave porque no era digital. O sea, han visto que ahora uno aprieta un botón y sube, ¿no? Y tiene esta forma digital que yo puedo apretar. Pero antes había que tenía una forma mecánica. Y todos los ascensoristas perdieron su trabajo cuando se digitalizó los ascensores. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mercado laboral, a medida que los avances tecnológicos se implementan, cambian, siempre han cambiado. No es que con las tecnologías del día de hoy hay menos gente que va a trabajar. Es como también he escuchado mucho el tema de estas cajas que uno va al supermercado y que son cajas automáticas que uno mismo son como autoservicio, no sé si han visto, que tienen como una tasa importante de fracaso porque la gente roba harto en eso po. Y han tenido que implementar igual mecanismos, guardias de seguridad o una persona que pasa, entonces igual tienen que contratar gente po. Claro, entonces ahora probablemente aumente la pega de los mantenimientos de los servidores de la inteligencia artificial, quién sabe, entonces
Lo que quiero decir es que el trabajo y el mercado, chiquillos, siempre, siempre, siempre se modifica. No es una cosa nueva. Eh, entonces, los procesos, y el día de hoy lo hemos visto, la pandemia también cambió mucho la estructuración de cómo trabajamos, de cómo hacemos las cosas, ¿ya? Eh, em, el solo hecho de que, por ejemplo, yo acá les ponía un par de porcentajes que son importantes, fíjense, el 62, del 52 al 46% bajaron, ya, las mujeres, y del 73 al 69%, de 69% bajaron la tasa de participación laboral, es decir, la mujer todavía se mantiene a la baja. Y las tasas de ocupación a nivel mundial, estoy diciendo, han aumentado. Ahora, esto del 2020, ojo, nosotros hemos visto que el 2020, las crisis económicas, ustedes tienen que entender, chiquillos, las crisis de desempleo, eh, nunca son en el momento. ¿A qué me refiero? La pandemia, eh, mm, a ver, habían varios problemas económicos, pero eran problemas económicos de corto plazo. Pero lo que tienen que ver con problemas de largo plazo, como es la inflación, la deflación, la tasa de desempleo, la subida en el índice o en el IPC, qué sé yo, todo eso son problemas económicos de largo plazo en donde hay una crisis económica, como por ejemplo la pandemia, que nosotros la sentimos el día de hoy. Y recién nos estamos recuperando a 3 años de esos procesos. ¿Ya? Y es algo que es inevitable para un país. Lo único que puede hacer el país es contenerlo, ¿ya? Eh, exacto, ahora recién bajó el dólar y subió el cobre. ¿Se acuerdan que hace 1 año y medio aproximadamente el dólar estaba en 1.200 pesos? Llegó a 1.100. ¿Se acuerdan o no? Eh, eh, o sea, fue complicado, complicado. El año 2022, el año 2023 fueron años tremendamente complicados desde el punto de vista económico, y recién se ve un dejo de recuperación, ¿no? Eh, hablamos de definiciones. Nosotros decimos que existen dos poblaciones económicamente activas. Económicas, población económica. La activa, que es personas adultas que están en condiciones de trabajar y reciben un ingreso, los que buscan trabajo por primera vez o los que están cesantes, ¿ya? Y la población económica pasiva, que generalmente son las que no cuentan con ingresos propios, dependen de la población activa, jubilados, estudiantes, dueñas de casa, niños, ¿cierto? Bebés, ¿cierto? Que son la población económicamente pasiva, ¿ya? A no confundir la gente cesante o que está en búsqueda de trabajo, no está considerada como población económicamente pasiva, porque está en ese proceso, ¿ya? Para efectos de la definición, insisto. Chiquillos, dudas, preguntas, porque siento que voy muy rápido. Dudas, preguntas, consultas. Dudas, consultas, preguntas. Dudas, consultas, preguntas. ¿Nada? Cata, Rosa, Ricardo, Alonso, Ignacia, Martina, ¿alguna duda? Alberto, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Voy siendo claro? Ya. Ya, entonces, tenemos muchas formas de clasificar el trabajo. Por ejemplo, podemos calificarlo en trabajo. Sí, voy muy rápido, por eso, Rosa, deténme y hazme las preguntas que son necesarias, ¿ya? Porque uno de repente está dando ejemplo, entonces dice, profe, ahí, ¿ya? Por eso les digo siempre, deténganme. La idea es que ustedes me pueden hacer las preguntas. Entonces, teníamos esta población activamente económica y población económica pasiva, ¿no? Pero el trabajo se puede dividir en
en otra forma, ¿no? Tenemos el trabajo, por ejemplo, remunerado y el no remunerado, ¿ya? Que a partir del Día de la Madre, no sé si vieron, pero apareció un gráfico de todo el trabajo y toda la labor que hacen las mujeres desde el punto de vista doméstico eh, que no es financiado. Más del 75% de las mujeres tienen trabajo doméstico no financiado. Y no por ternura ni por amor. No se paga ni con ternura ni con amor, ¿no? Entonces, eh, es tremendamente importante decir que esos también son formas de trabajo. Lo que pasa es que no son remunerados y no son relevados a la condición de trabajo muchas veces al momento de decir que no son remunerados. Tenemos también los tipos de contrato, ¿ya? Eh, Esto es muy importante decirlo también, ¿ah? Eh, Hay mucha gente de sectores políticos de uno o de otro lado, ¿no es cierto? Que se enrostran ciertas cosas, ¿no? Bueno, y una cosa de las que se enrostran generalmente a la gente de izquierda es que utilizan el dinero, qué sé yo, utilizan una tarjeta de crédito, qué sé yo. Y nunca reparamos en lo que este mundo de obrero durante la Revolución Industrial, este mundo de izquierda, de movimientos obreros de izquierda, eh, también repusieron para el total de la sociedad. Y uno de esos tiene que ver con el contrato. Porque en el siglo XIX, en 1850, no fue que el burgués le dijo, oh, señor obrero, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Le parece que le haga un contrato? ¿Le parece que usted tenga 12 horas de trabajo y no 16 como las tiene ahora? ¿Le parece que yo remunere de mejor manera? ¿Le parece tener un día libre a la semana? ¿Le parece tener descanso durante el día? ¿Le parece tener almuerzo? Eso no fue así, ¿ya? Por lo tanto, es importante relevar de dónde viene y de dónde se originan las condiciones de trabajo. ¿Sí? Me doy a entender, ¿no? Chicos, chicas, ¿me doy a entender? Sí, perfecto. Entonces, cuando hablamos de contratos, ¿ya? Los contratos laborales que nacen a partir de los procesos revolucionarios, nacen a partir de las luchas sociales, establecen los contratos indefinidos, que yo imagino que ustedes tienen claridad, ¿cierto? Que se pone en término por renuncia, despido, o muerte, ¿no es cierto? La ley chilena establece un mes de aviso con anticipación, ¿cierto? La indemnización con un mes de sueldo por año trabajado, más las vacaciones proporcionales, ¿cierto? Esto es algo que básicamente nosotros todos lo sabemos, más o menos tenemos claro, ¿no? O no lo tenemos tan claro. Yo creo que sí, ¿eh? Todos de alguna manera hemos trabajado en algún momento y nos hemos enfrentado a la firma de un contrato, ¿no? Tenemos los contratos a plazo fijo que no pueden exceder el año según la ley, y este contrato se transforma en indefinido cuando el trabajador, bueno, se establece, ¿no es cierto?, en el acuerdo inicial que va a haber una cantidad de meses a prueba y a partir de eso se puede generar una definición, ¿cierto?, de trabajo. Dice, si una mujer contratada a plazo fijo queda embarazada, su contrato pasa a ser indefinido, accediendo a derecho a fuero maternal. Ojo, que esto hace 20 años no existía. Si a una mujer la echaban estando embarazada, había la posibilidad de echarla. No existía el fuero maternal. Muy importante. Por eso, nosotros esto que lo normalizamos el día de hoy son cosas que devienen hace muchos años, chiquillos, hace muchos años. Y el contrato honorarios, que se compromete, más bien tiene este grado de informalidad, en donde hay una persona que ofrece un servicio a otra y generalmente se establece no hay un contrato, ¿cierto? No hay una obligación,
se hace una prestación de servicios, ¿no? Necesariamente no tiene que haber un horario, una obligación de asistencia, y se rige, ojo, y esto es muy importante, por leyes civiles y no laborales, aunque ahora el Estado lo que está estableciendo es que, por ejemplo, la mayoría de las personas que están en horarios ya no pueden estar eternamente en formato en horarios. Es decir, si superan los 2 años, por lo menos desde el Estado, se les deben contratar a esas personas. Ya no pueden estar en esa condición vulnerable. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas, chicos? ¿Dudas, consultas, preguntas? Abogados, dice. Abogados también, sí, es verdad. Vamos a ver un poquito algo que les quería mostrar con respecto a la legislación laboral que me parece interesante. Bienvenidos y bienvenidas a este recorrido sobre aspectos generales asociados a la legislación laboral. Adelante. Pedro lleva 6 meses trabajando en una empresa. No ha firmado contrato de trabajo. Su jornada laboral supera las 45 horas. Su sueldo varía todos los meses y no tiene claro cuáles son sus funciones. Es normal que ocurra esta situación. ¿Cómo se regula que una persona no trabaje más de lo legalmente permitido? ¿Cómo se definen las funciones y responsabilidades de un trabajador? ¿Es posible que una persona trabaje en una empresa sin haber firmado un contrato? Todas estas preguntas son respondidas en la legislación laboral nacional. En esta se define el contrato de trabajo como una convención recíproca en la que el trabajador se obliga a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del empleador o empleadora, y éste se obliga a pagar por estos servicios. El contrato de trabajo tiene las siguientes características que lo regulan como tal. Debe ser consensuado y existe desde el momento en que las partes llegan a un acuerdo y lo escrituran. Debe ser escriturado dentro del plazo de 15 días de la incorporación del trabajador. En el caso de contrataciones inferiores a 30 días, el plazo es de 5 días. Debe adecuarse a la ley. Establece los elementos esenciales que debe contener, siendo estos servicios personales a prestar, remuneración y relación de subordinación o dependencia. La legislación laboral en su artículo número 10 establece los elementos mínimos que debe contener este tipo de contrato. Estos son lugar y fecha del contrato, individualización de las partes con indicación de la nacionalidad, fecha de nacimiento e ingreso del trabajador, determinación de la naturaleza de los servicios y del lugar o ciudad en que hayan de prestarse, monto, forma y periodo de pago de la remuneración acordada, duración y distribución de la jornada de trabajo, plazo del contrato y otros pactos acordados por las partes. Existen otras cláusulas que apuntan a los beneficios adicionales que suministrará el empleador, como por ejemplo combustible, alimento, habitación u otros servicios. Tanto el empleador como el empleado tienen obligaciones ante un contrato de trabajo. Veamos cuáles son. Para un empleador, la primera y más básica obligación que genera el contrato de trabajo es la de pagar una remuneración, el deber general de protección, la higiene y seguridad, la previsión, el deber de capacitación, entre otras. Por su parte, el empleado tiene una obligación básica y primordial, que es la de prestar sus servicios personales al empleador, pero además tiene el deber de obediencia, diligencia, colaboración, fidelidad, lealtad y el deber del secreto profesional.
Finalmente, en la legislación laboral se definen los tipos de contratos de trabajo Uno de esos dadas las no. diferentes actividades existentes en el No, país. si viene una persona al final. Estos son el contrato individual de Pero trabajo, da lo mismo, contrato yo la persona. colectivo, contratos especiales, contrato de duración indefinida, de plazo fijo, transitorio o faena, de trabajo a tiempo parcial o part-time y contrato de trabajo para extranjeros. Como puedes ver, la situación de Pedro puede ser regulada gracias a la legislación laboral que obliga a generar un contrato de trabajo en donde se definan sus funciones y dependencia jerárquica, su jornada laboral y su remuneración. Muy bien, hemos llegado al final de este recorrido. Recuerda que puedes revisar esta cápsula las veces que quieras. Hasta la próxima. Entonces, chiquillos, a mí me parece esta clase en particular no solamente una clase para la prueba, sino que también para tener en conocimiento. Parte de los códigos importantes que nosotros tenemos que tener en conocimiento, quizás no tenerlo como siempre, pero por eso se vende también en las calles, porque tiene que ser de uso público, o la idea es que la gente lo compre, la gente común y corriente, el código del trabajo. Porque el código del trabajo es lo que le da sentido. Bueno, y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social es lo que permite, de alguna manera, intervenir en estos procesos de empleadores y empleados, ¿no es cierto? Está la subdirección del trabajo, ¿cierto? Eh, y esta rige para tomar ciertas decisiones con las leyes, pero también con el Código del Trabajo, con respecto tanto a los derechos y a los deberes que tienen los empleadores y a los derechos y los deberes que tienen los empleados, ¿ya? Ya que también aparece la discusión con respecto a la creación de los sindicatos, ¿cierto? No sé si vieron ustedes una discusión que tuvo la ministra Janet Jara con Larraín. ¿Lo vieron o no? ¿La vieron o no? ¿Saben de lo que estoy hablando o no? Miren. A ver si las puedo mostrar. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Por qué las personas... ¿Están viendo mi pantalla, chicos? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Escuchan? Aló, aló, ¿están ahí? Chicos, chicas. Sí, sí, ya. Estaban discutiendo por el tema de leyes laborales. Entonces, este caballero se llama Bernardo Larraín Mate. ¿Ya? Larraín Mate es una de las economías más grandes de Chile, para que tengan una idea. Está la revista Forbes, que es la revista de los mayores millonarios, y está la ministra del Trabajo, Janet Jara, que estaban discutiendo con respecto a las leyes del trabajo. Entonces hubo un cruce de palabras. ¿Por qué las personas optan libremente, ministra? ¿Por qué optan libremente por no tener jornada? De regular, y la ¿Por qué verdad las es que personas nosotros no optan por estamos no de acuerdo con eso. sindicalizarse? Si uno piensa que hoy día, en siglo XXI, las personas están optando por no sindicalizarse en todos los países del mundo, piensa que es porque temen las represalias, ¿no es cierto?, antisindicales. Eso no confía en las personas, ministra. Las Pero ¿quién ha hablado de ese tema aquí? O sea, estás poniendo tú aquí un tema que yo habló de la no he asimetría mencionado. de poder. Pero claro, sí, una O sea, realidad. como si las Lo que pasa personas... es que uno no puede juzgar el mundo laboral a partir de su realidad, ¿cachai? No, Entonces, si tú tenés conozco la realidad de la posibilidad de empresa. negociar con tu empleador porque estás en un nivel a lo mejor más alto, con más pero posibilidades, pregúntese usted por qué parte las de una personas elite, optan la por eso. gente común y corriente no tiene ninguna de esas ¿Pero por qué las posibilidades. personas están Vive optando al 3 y por eso? al 4 y gana muy Pero yo le poco en pregunto, este ¿por qué país. las personas Entonces, optan una de las libremente por eso? razones ¿Por qué por no las se cuales... sindicalizan las personas hoy día? Perdón, ¿me permite? No, le Una de pregunto. las personas por las cuales, gracias, una de las razones por las cuales mucha gente hace un emprendimiento o se tira a vender cosas, ¿cierto?, de distinta naturaleza en la informalidad, es porque aquí se les pagaban 350.000 pesos por trabajar toda la jornada laboral. Y porque trabajando toda la jornada laboral no le alcanzaba para sacar a su familia de la pobreza. ¿Cuánto vale un arriendo en una población? ¿Más de 350.000 pesos? Por ahí. Quedaban sin nada. Entonces, las cosas no pasan espontáneamente. Pasan porque hay razones detrás. Detrás
hay razones profundas que tienen que ver con los quintiles y con la desigualdad. Lo que pasa es que a veces uno pone el foco, ¿cierto?, en una discusión que es de carácter más política, que hace como que aquí no hubiese pasado nada. Pero si bien los procesos constituyentes aquí no avanzaron, las causas que llevaron al estallido social siguen plenamente vigentes. Si aquí la gente trabaja mucho y gana muy poco, ¿qué pasa con el salario mínimo? La gente está pegada al salario mínimo. Cuando se habla de subir el tope imponible, ¿saben a cuántas personas eso afectaría? Y beneficiaría a la vez al 6% de la fuerza laboral. Están todos bajo los 3 millones de pesos. Están todos cerca de los 550.000 pesos, sobre todo las mujeres. Entonces, si realmente quieren que haya inclusión, paguen mejor. Respeten más los derechos de las personas. Ese es el rol también de los empresarios. Si las personas no pueden seguir viviendo como están, no les alcanza para vivir. ¿Por qué hacemos cerveza? Ya. Esta discusión, más allá de entrar en la discusión, ¿quién pueda tener la razón, chicos, chicas? Es una discusión que está abierta. La discusión con respecto al trabajo no es una discusión que esté cerrada. Es una discusión que está completamente abierta. Y a pesar de que existen instituciones como la Superintendencia de Seguridad Social, por ejemplo, que regulariza la normativa de seguridad social y garantiza el respeto del derecho de las personas, a pesar de que esté la inspección del trabajo, ¿cierto? Que yo creo que más de alguno, incluso puede ser que haya recurrido a la inspección del trabajo, que es para fiscalizar y solucionar estos problemas, funciona como un mediador entre problemas entre el empleado y el empleador, establece, hay varios problemas, y no solamente un problema desde el punto de vista laboral, como, bueno, el ISL, ¿no es cierto?, que es el Instituto de Seguridad Laboral, ¿cierto?, que está asociado a el Hospital del Trabajador, ¿no?, que se preocupa de toda esta gestión de riesgos que pueden haber en trabajos, en las labores de trabajo, ¿cierto?, que ya también ha habido una discusión con respecto a la salud mental y lo que provoca el acoso laboral. Entonces, el mercado laboral no es solamente ir a trabajar, ¿ya? No es solamente hablar de trabajo, sino que se amplía una discusión que es bastante amplia, e incluso la gran discusión que está en el ruedo es, y ha sido, y será el tema de las pensiones, que también está relacionado con el trabajo, ¿cierto? Cómo este sistema, que es un sistema privado, ¿no es cierto?, establece o ha establecido de alguna manera pensiones muy bajas, y lo que ha hecho críticas al modelo y una serie de veces intentarlo por una serie de gobiernos buscando cambiar esta estructura, buscar este cambio de sistema, ¿no? Chiquillos, dudas, preguntas, consultas. Dudas, consultas, preguntas. ¿Ninguna? ¿Qué aprendimos hoy entonces? Vimos un poquito de dónde surge el capitalismo, de dónde entendemos el capitalismo, procesos de revolución industrial en el siglo XIX que instalan las ideas lideradas por este grupo llamado burgués, ¿no es cierto?, que instalan la mentalidad del trabajo, instalan el ejercicio de la meritocracia, ¿no? Pero que a su vez también aparece y surge este mundo obrero. Y por otro lado, aprendimos un poquito del mundo laboral y la legislación que lo acompaña, y también hablamos un poquito de que esto no es algo definitivo, no es algo definitorio, sino que se va modificando en la medida que va avanzando el mundo, ¿no? En la medida que se reestructura el mundo también. Chiquillos, dudas, preguntas, consultas. Dudas, consultas, preguntas. Nos acercamos a pasos agigantados, chiquillos, a la evaluación. Yo creo que ya desde la próxima semana vamos a empezar con el tema de los simulacros, si no esta, en la otra. Así que, nada, chiquillos, a repasar, a trabajar. Confío mucho en ustedes, chiquillos. Son participativos,